La Organización Protectora del Medio Ambiente, Greenpeace, usted la conoce, Greenpeace México le pidió al presidente López Obrador que declare estado de emergencia nacional por el aumento en el índice de incendios forestales. También el Poder del Consumidor y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental solicitaron que se ponga en marcha el plan DN3 para que intervenga el Ejército y la Fuerza Aérea para que ayuden a apagar los incendios. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal, se han dañado 242.485 hectáreas por incendios que se han registrado desde el 1 de enero a la fecha. Por supuesto, qué bueno que ya no estamos en contingencia, pero eso no significa que el problema se acabó. Eso no significa que ya podemos estar tranquilos y que a otra cosa, a lo que sigue. No, por desgracia, no es así. Y Gustavo Ampugnini, el director ejecutivo de Greenpeace, está con nosotros hoy. Gustavo, nuevamente muy buenos días y gracias. Hola, buenos días, Alejandro, ¿qué tal? Pues sí, ya se acabó la contingencia en la zona metropolitana del Valle de México, pero el tema de los incendios forestales sigue, ¿no? Pues mira, sigue en menor intensidad, eso es cierto. Aquí yo creo que lo importante es visualizar que esto puede volver a repetirse. O sea, las condiciones en las que se generaron estos incendios y que pusieron en jaque a la ciudad durante 10 días la semana pasada, puede volver a repetirse esto porque, pues bueno, cambio climático es algo que estamos padeciendo todos a nivel global, y el cambio climático genera unas condiciones muy propicias para que, si existen incendios, estos se puedan salir de control y generar, entre otras cosas, los problemas que vivimos la semana pasada. Entonces, aquí lo que es importante desde nuestro punto de vista es, una vez que se atendió la emergencia, ¿sí?, poder invertir y centrar los esfuerzos en la prevención y evitar que estos incendios sucedan. Sí. Sobre todo, digamos, cambiando ciertas prácticas agrícolas, porque, pues bueno, sí estamos conscientes de que la gran mayoría de los incendios que se provocan en México, bueno, son provocados por actividades humanas, ¿no? ¿Creen que el gobierno, qué tendría que hacer el gobierno? Desde su punto de vista, qué le falta al gobierno por hacer para, por lo menos, evitar en la mayor medida posible estos incendios? Pues capacidad en terreno. Desde nuestro punto de vista, desde lo que nosotros pensamos como Greenpeace, lo que hay que hacer es restituir el presupuesto que tenía la Secretaría de Medio Ambiente, mínimo a lo que tenía para el periodo 2017-2018, y por eso poder dotar a la Comisión Nacional Forestal de los recursos necesarios para poder estar no solo monitoreando en tiempo real qué está pasando en todo el territorio en materia de incendios, sino para poder desplegar en el terreno los recursos necesarios para poder combatirlos. El tema también del protocolo que se está preparando por las partículas PM 2.5 para el Valle de México también es una cosa que debió haberse hecho hace mucho tiempo, ¿no? Sí, totalmente, porque si bien es cierto que de todos los compuestos tóxicos que están en la atmósfera y que respiramos a diario, las partículas 2.5 eran las de más reciente conocimiento, si se quiere, al menos desde la gran contingencia del 2016, en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, se había ya visualizado la necesidad de darle un seguimiento más cercano a estas partículas 2.5. Entonces, yo creo que independientemente de que no haya habido un protocolo en sitio, o sea, las medidas se tuvieron que haber tomado con algunos días de anticipación. Eso es un hecho porque, el Sistema Meteorológico Nacional va diciendo con una anticipación de 72, 48, 24 horas cuáles son las condiciones meteorológicas. Y si a eso se le añade el dato de que había un montón de incendios alrededor de la Ciudad de México y alguien cruza la información entre lo que dice el meteorológico y los incendios, pues salta a la vista que íbamos a tener un problema de partículas 2.5. Gustavo, ¿se está manejando o se ha manejado y se sigue manejando políticamente el tema del cuidado ambiental en México, principalmente en la zona metropolitana? Porque venimos lidiando desde hace décadas con esto y parece que no encontramos el fin. Pues yo creo que, no sé si es político, no, pero la coordinación que tiene que existir a nivel megalópolis
entre el gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos de los estados y la Comisión Ambiental de la megalópolis, ya es más que evidente que requiere mejorar. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que también durante la contingencia no había una cabeza al frente de la Comisión Ambiental de la megalópolis, y que posiblemente eso fue lo que también retrasó la activación de muchos, de la activación de la contingencia. Eso hay que analizarlo ahora que ya pasó la emergencia. ¿Qué han hecho en otros países o en otras ciudades del mundo con graves problemas de contaminación que le han dado la vuelta al tema y que en México no se ha hecho? Pues mira, principalmente lo que tiene que ver con calidad del aire, como son varios los factores que inciden en la mala calidad del aire, lo que han hecho muchas ciudades fue modificar de manera drástica los sistemas de movilidad que imperan al interior de la ciudad. ¿Esto qué significa? Eso significa que le han invertido mucho más en aumentar la infraestructura de un transporte público digno, con gran capacidad para trasladar usuarios de manera rápida, efectiva. Han restringido muchísimo el uso individual del automóvil, pero primero lo que hay que hacer es que el transporte público sea una opción para aquellas personas que puedan dejar el auto de lado. Y una vez que consiguieron hacer eso, tener una regulación muy estricta de los niveles permitidos de emisión de contaminantes. Y aquellas ciudades que también tienen zonas boscosas alrededor, lo que han hecho es invertir mucho en lo que yo decía al principio, en prevención de incendios. Me parece que hay que tener gente capacitada, no solo para poder detectar los incendios a tiempo, sino para poder desplegar recursos humanos en campo con la infraestructura y el equipo adecuado para poder combatir el incendio. Sí, porque parecería que aquí estamos encerrados en un callejón sin salida, porque no tenemos sistemas eficientes o suficientes de transporte público, por lo tanto se tiene que privilegiar el transporte individual o privado, y no sabemos por dónde empezar a resolver el tema, ¿no? Sí, totalmente, y nosotros estamos conscientes de eso. Hasta que el transporte público no sea una opción, la gente que está dispuesta a hacer algo más por el medio ambiente no lo va a poder hacer. Pero para eso, digamos, hay que aumentar, como tú bien dices, la opción de transporte público, y tiene que ser de calidad ese transporte público. O sea, de nada sirve que uno se suba a un metrobús y viaje como sardina durante 4 kilómetros. Sí. Sí, y hasta este momento las únicas medidas en favor del medio ambiente que han tomado las autoridades tienen que ver en la regulación de el transporte privado, y tiene que ver con la regulación de algunas actividades industriales altamente contaminantes, pero no hay una opción efectiva, conveniente, útil, segura de transporte público, ¿no? Exactamente, hasta que el transporte público, digamos, las modalidades de transporte público y transporte no motorizado no aumenten su escala en la ciudad, y sobre todo la conexión con el Estado de México, porque si aislamos la Ciudad de México en materia de transporte público de gran capacidad en carriles confinados, esto es metro, tren ligero y las líneas que existen de metrobús y el trolebús también, digamos, hay una buena cobertura, pero aquí el tema es hacer la articulación con el Estado de México, sobre todo con estos municipios que colindan con la parte norte de la Ciudad de México, Naucalpan, Tlalnepantla, para la zona de Lomas Verdes, toda esta parte del Estado de México que tiene mucho flujo de ida y de regreso a la Ciudad de México, tiene que estar conectada con transporte público de gran capacidad y de calidad. Eso todavía no existe. Lo más triste de todo esto, Alejandro, es que en el año 1996 que existen mapas y propuestas de extender el transporte público eléctrico a estas zonas. Desde 96, y no se ha avanzado en nada, ¿no? O sea, propuestas existen desde hace mucho tiempo, como propuestas de tener una red de trolebús con 200 líneas, y hoy apenas tenemos unas 12, 20, 25 como máximo funcionando. Y no es algo que no se haya previsto hace mucho tiempo atrás. Sí, esto ya fue concebido por mucha gente, solo que no llegó a implementarse como prioridad. Por eso nosotros como Greenpeace insistimos que la prioridad para resolver este problema de raíz, la prioridad debe ser
aumentar la oferta de transporte público de gran capacidad, unido a el uso de la bicicleta también como medio de transporte. Pero para eso tienen que existir carriles seguros para que la gente no sea atropellada. Sí, 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 ¿No? para que no se juegue la vida cada vez que se monta la bicicleta, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. Bueno, Gustavo, pues, ¿y qué podemos hacer? Porque parece que nadie está pensando en eso, o por lo menos no seriamente, ¿no? Pues mira, dos cosas. Yo creo que en lo inmediato, si vuelve a haber contingencias, por supuesto, no exponerse a la mala calidad del aire. Y luego, ya más a mediano plazo, nosotros creemos que hay que apoyar a todos estos reclamos que están surgiendo de diferentes sectores de la sociedad civil para que las autoridades de la Ciudad de México, pero también las autoridades de otras ciudades del país, volteen a priorizar como política pública el aumentar las opciones de transporte público. Esto está pasando en Monterrey, está pasando en Guadalajara, está pasando en muchas ciudades grandes y medianas de nuestro país. Entonces, a la gente es también pedirles ese apoyo para que estas voces que se están expresando por distintas partes del país puedan tener más fuerza y que eso motive y estimule a las autoridades locales a poder hacer los cambios de política pública en materia de transporte que se requieren para empezar a resolver esto desde la raíz, como hicieron otras grandes ciudades en otros países. Pues a ver cuándo, a ver si no pasan otros 20, 30 años y seguimos en las mismas. Gustavo Ampuñani, gracias por habernos acompañado hoy.